Gracias. Bueno, de entrada, eso, gracias por la invitación. Me parece súper interesante todo lo que habéis estado contando. Am, yo me presento, trabajo en la Xarxa de Economía Solidaria. La Xarxa de Economía Solidaria es una red catalana que agrupa 350 entidades de economía social y solidaria, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, economías comunitarias, etcétera. Eh, digamos, tiene equivalentes en todo el Estado que se llaman REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria. Y, y nada, pues yo llevo, digamos que estoy de coordinador de la campaña Futuros Imposibles y es un poco lo que os venía a contar. Tengo una presentación, a ver si la puedo compartir. ¿Me podéis confirmar si se ve? Sí, perfecto, Rubén. Vale. Bueno, esta es una campaña que impulsamos, a ver, hace 2 años y medio, entre la SES, la Red de Economía Solidaria, Coopolis, que es como un conjunto de cooperativas ubicadas en Barcelona para promover el cooperativismo y la economía solidaria. Y inicialmente también estaba el Observatorio en la deuda, Observatorio contra la deuda en la globalización. Y bueno, nosotros, digamos, el proyecto lo concebimos sobre todo dirigido al tejido, a un tejido sensibilizado, con el objetivo de agitar la conversación sobre la transición ecológica justa y los escenarios de futuro que tenemos. Entonces, de alguna manera, nuestro público objetivo era sobre todo el conjunto de la economía social y solidaria, o sea, centenares de empresas y entidades que hacen actividad económica en base a unos valores transformadores, el ecologismo social, ¿no? Colectivos, entidades ecologistas y también entidades y colectivos de justicia global y en Cataluña. Entonces, de alguna manera, el objetivo era generar una cohesión alrededor de una visión compartida sobre la transición ecosocial y para eso, pues, trabajamos como en tres grandes ejes. Em, Uno, pues era la misma creación de la marca, ¿no? De la web Futuros Imposibles y el sonido permanente en redes, escribiendo artículos, bueno, visibilizando alternativas. Entonces había esta parte como de generar un hilo de relato continuo sobre los futuros posibles y situando siempre mucho la parte esta propositiva por la que nos apalancábamos o nos apalancamos en el cooperativismo, en la economía social, porque es como en Cataluña hay una red muy densa de alternativas y eso te permite eso, anclar el rato en realidades palpables. Entonces había esta parte más general y después había como dos elementos de fuerza, que uno es pues, la facilitación de talleres de construcción participativa de escenarios de futuro, que es donde me centraré ahora, que básicamente es juntar a la gente para imaginar el futuro de su territorio, de su entidad, de su sector a 20 años vista y ver pues cuál es el camino que les ha llevado a cada escenario y qué acciones se tienen que priorizar hoy para, digamos, caminar hacia los escenarios deseables y para evitar los no deseables. Ahora profundizaré en esto. Y el tercer elemento, muy vinculado con el tema de los talleres, es ir generando un proceso como de articulación de fondo, de movimientos, impulsado inicialmente por ecologismo social, justicia global y economía social y solidaria, hasta crear un espacio de articulación permanente que se creó hace un año, que es la Asamblea Catalana por la Transición Ecosocial, que también pues, ahora hay como 350 personas y entidades adheridas, cuenta con el apoyo de Sindicato de Inquilinas, de la Alianza contra la Pobreza Energética, o sea, es un nuevo movimiento social como muy legitimado y secundado por el resto de tejido activista de Cataluña. Entonces, a ver si puedo pasar, sí.
Para el tema de, o sea, el elemento de fondo de este proyecto es esta premisa de que la transición ecológica es un proceso inevitable, y entonces la pregunta que está abierta es qué tipo de transición llevaremos a cabo. O sea, si será, o sea, el elemento fundamental era lo que hemos llamado el realismo ecológico, y ahí de alguna manera descartamos cualquier visión eh, retardista o negacionista. Y la pregunta es más, pues en esta encrucijada, pues qué camino tomaremos, ¿no? Y aquí es, bueno, yo creo es donde ya empieza la invitación a imaginar futuros alternativos, que es como en sí mismo yo creo que ya es subversivo porque vivimos en un contexto como de cancelación del futuro, ¿no? De que el cortoplacismo que nos impone el contexto y la cronificación, digamos, de la crisis capitalista hace que no querramos pensar en el futuro porque todo lo que vemos es distopía y eso lo que genera es una especie de legitimación del presente y por tanto del status quo. Entonces, esta invitación a pensar en el futuro en sí mismo ya es un acto rompedor o subversivo e incluso dentro del tejido activista, ¿no? Un poco también para salir un poco de la confrontación o de las fases de resistencia del no a y para pensar en abrir un poco la imaginación a las sociedades que queremos. Entonces, bueno, hay ese dilema, ¿no? Entre cuando pensamos en el futuro, qué es lo que nos imaginamos, y ahí pues la hegemonía del pensamiento distópico nos lleva a visualizar las imágenes, ¿no? Imágenes como las de abajo, pero cuando abrimos la pregunta a qué es lo que deseamos, pues ahí es donde empieza un poco esa capacidad de transformación digamos, de la imaginación y de la construcción de relatos colectivos. Y un poco vinculado a lo que decía Isabel, o sea, en realidad nuestro proceso ha sido básicamente favorecer espacios colectivos para la creación de un relato compartido colectivo que sea, digamos, que sea empoderador. Y esa es la base y el fundamento de todo lo que hemos hecho con los talleres. A fecha de hoy hemos hecho, mm, creo que son 25 talleres de escenarios de futuro, con más de 700 participantes en toda Cataluña. Hemos hecho alguno con 100 participantes, uno con 80, o sea, hemos generado espacios colectivos bastante potentes y todas situándolas en esta premisa del realismo ecológico y en el trabajo de escenarios de futuro. Entonces, la base del ejercicio son unas narrativas, ¿sí? Que son, digamos, la base son estas 4 narrativas que veis aquí, que son 4 posibles escenarios. Estos escenarios los describieron inicialmente Conchi Piñeiro de la cooperativa Altequio de Madrid y Cois, bueno, José Luis Fernández Casadevante, Cois de la cooperativa Garúa, también de Madrid. Que ellos trabajan mucho en el tema de la construcción participativa de escenarios. Entonces, ellos describieron en una página estos 4 escenarios a 20 años vista, en un marco europeo estatal. ¿Sí? De alguna manera describieron las transformaciones que se suceden y a qué punto hemos llegado en cada uno de estos escenarios. Los 2 no deseables pues son los 2 de la izquierda, el Green New Deal corporativo de crecimiento verde y el ecofascismo, y las 2 deseables, el Green New Deal transformador y el de crecimiento. Y lo que les diferencia, digamos, el eje de arriba abajo es el grado de conflictividad social. Ellos lo ponían en términos de continuidad institucional, pero que es un término un poco complicado, pero es el nivel de conflicto social, básicamente. Los escenarios de ecofascismo y de crecimiento presuponen digamos, un nivel de conflictividad mucho mayor y el otro, pues un nivel bueno, de paz social o de continuidad en el marco institucional mayor. Entonces, nosotros el ejercicio es coger a los grupos, ponerlos en estos escenarios, hacer el viaje al futuro con estas narrativas, leyéndolas como si fuera una lectura colectiva de estas narrativas, y a partir de ahí empezar a imaginar cómo es su pueblo en cada uno de estos, en cada escenario. Y entonces ahí los participantes se sitúan a 20 años
y empiezan a imaginar y a definir cómo viven en su comarca, en su pueblo, bajo el escenario de crecimiento, cómo viven en el ecofascismo, cómo viven en tal. Eso lo que genera, bueno, pues genera un resultado muy concreto, porque además tienen que escoger unos temas, tienen que atravesar como algunos temas aquí para facilitar el ejercicio de imaginación. Por ejemplo, tienen que elegir si trabajan sobre la alimentación, sobre el tejido productivo, sobre el tejido comunitario, sobre los cuidados. Y entonces ahí, pues cada taller te da un resultado de en la comarca de tal, el futuro de los cuidados, el futuro de la alimentación y el futuro de la energía para cada uno de estos 4 escenarios. ¿Sí? Entonces, eso genera una visión compartida en los participantes sobre lo que puede suceder. Por tanto, es un ejercicio de cohesión, digamos, en términos de perspectiva, de relato, de orientación. Y después en la segunda parte del ejercicio, que es la parte más estratégica, ahí es cuando tú ya defines, los pones a los participantes a definir qué tienen que hacer hoy para evitar los escenarios no deseables y para caminar hacia los deseables. Y ahí empieza la dimensión más estratégica. ¿Sí? La primera, digamos, es el ejercicio de imaginación política y el segundo es la parte más de estrategia. Entonces, los resultados también los hemos pasado a formatos narrativos. En todos los talleres, eso hay variaciones, pero en muchos talleres hemos hecho que tienen que acabar el ejercicio haciendo una portada de periódico para su escenario. Y entonces ahí es donde, digamos, trasladan ese proceso más mental a uno más creativo y sitúan personajes de su zona o edificios emblemáticos y los reconvierten desde la óptica del escenario en el que están. Sí, bueno, básicamente es lo que os decía. Entonces aquí, más allá de esta metodología base, nosotros hemos ido haciendo como derivadas. El uso de las narrativas para el ejercicio inicial es bastante básico y lo que hemos hecho ha sido simplificarlas. En lugar de trabajar 4 escenarios, trabajar 2 o en algunos contextos trabajar solo el escenario deseable y una narrativa más simplificada y pensar solo en la utopía, por ejemplo. Entonces, este elemento es interesante y hemos jugado bastante con la adaptación de estas narrativas. Yo personalmente, como también escribo, soy autor, pues he jugado también con la adaptación de estas narrativas. Y en la salida, digamos, en el resultado también. El introducir distintos elementos o lenguajes artísticos para traducir estos resultados que han definido una visión de futuro sobre tu territorio y tus colectivos a otros lenguajes. ¿Sí? Y aquí, pues, bueno, hay muchos ejemplos. Aquí, o sea, la cooperativa Garúa y Altequio tienen experiencias muy interesantes. Mm, una cosa que hemos hecho, por ejemplo, yo de los resultados de todos los talleres, extrayendo los resultados para este libro que pone aquí de Futuros Imposibles, he escrito 5 cartas desde el futuro, que les escribe un abuelo a su nieta desde el 2045, para explicarle la historia de la revolución, por decirlo así. Y el contenido está basado en todos los talleres que hemos hecho. Y son 5 cartas porque una es el futuro de la alimentación, la otra es el de la comunidad de los cuidados, la otra es el futuro del trabajo, otra el futuro de la energía y otra es el futuro de, a ver, alimentación, energía, cuidados. Bueno, son los 5 temas principales. Entonces es como todo este conocimiento colectivo generado pasado a un lenguaje también para poderlo trasladar a nuevos públicos. Mm, Y bueno, o sea, como que en el caso, por ejemplo, hay algunas imágenes de aquí, pues utilizando inteligencia artificial para crear imágenes que plasmen el resultado de los talleres. Esto lo han hecho desde la cooperativa Garúa. O si trabajas con un público más joven, pues invitarles a hacer un collage con imágenes de su barrio y iconografías
pues de la Segunda Guerra Mundial, de cuando hubo todo el tema de los huertos de la Victoria, pues a reimaginar, a hacer carteles de su barrio. Bueno, o sea, aquí hay un campo por explorar muy bestia y de hecho ahora tenemos un proyecto compartido, un consorcio europeo con Oxfam, en el que uno de los objetivos es introducir más lenguajes artísticos en los talleres. Tenemos que organizar talleres conjuntamente con Oxfam eh, y también con Artequio y la idea es experimentar tanto con el teatro para la parte más de hacer el ejercicio de viaje al futuro como con otras disciplinas más para plasmar los resultados. Em, y así a nivel de conclusiones, claro, nosotros de alguna manera este ejercicio de imaginación política lo pusimos al servicio de un proceso de articulación de movimientos. Entonces es como una suma de piezas en el que, por un lado, cohesionamos, utilizamos las narrativas de los escenarios para cohesionar los movimientos alrededor de una visión compartida y que se base pues, en una narrativa, un relato que sea posibilista, porque hemos puesto mucho énfasis más en lo utópico que en lo distópico, por decirlo así, aunque también nos preparamos para hacer frente a las distopías, porque hay un elemento estratégico ahí. Entonces, este ejercicio, digamos, de prospección o de imaginación política se acopla con un proceso de refuerzo y articulación de movimientos sociales a nivel local y a nivel, digamos, catalán, con la creación de la Asamblea Catalana por la Transición Ecosocial, que proyecta un relato y que acompaña estos procesos locales. ¿Sí? Y que se establece como dispositivo para hacer frente a las disrupciones y al malestar social que la crisis ambiental, ¿no? La crisis climática, la crisis energética nos irá llevando, porque será un camino marcado por las disrupciones. Un poco lo que se traduce, o sea, lo que está plasmado en este esquema que os digo, ¿no? Esta relación entre crisis o disrupciones, el poder de las ideas y la articulación de movimientos. Entonces nosotros de alguna manera las narrativas las hemos puesto al servicio en este esquema de ideas, Ideas to Reshape Society, pero en diálogo con una articulación un poco más amplia de actores y de estrategias. Y hasta aquí. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión